Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Muy buenos días, amigos y amigas de Coloquio. Como cada sábado, aquí estamos para estos programas especiales de orientación económica y social de la República Dominicana y el mundo. Buenos días, señor Delgado. Buenos días, Alex. Buenos días, señor Pedro Matos. Buen día, Alex. Bueno, Pedro, tenemos un programa bastante especial en el día de hoy. En los primeros 10 minutos, Esteban Delgado y Alex Jiménez vamos a analizar los números, las estadísticas que ofreció esta semana el Banco Central sobre el comportamiento de la economía, además la economía interanual, como lo definió el Banco Central. Y vamos a hablar también de otro tema que surja en el trayecto de esos 10 minutos. En la segunda parte vamos a hablar con Pedro Matos en el segmento de impuestos y negocios. Y en los últimos 24 minutos vamos a conversar con Odalis Paulino, gerente general de Fondagro, que es la cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples Fondagro de la Junta Agroempresarial Dominicana YAD, una institución que tiene la Junta Agroempresarial 150,000 miembros, de acuerdo a lo que dice Osmar Benítez, y Fondagro, que es una cooperativa que en 11 años pues ha logrado consolidar y jugar un importante rol en la sociedad de la economía solidaria y su impacto en el campo dominicano. Esteban, ahí dice el Banco Central que la construcción, la industria de la construcción, fue la actividad que más creció en los primeros 4 meses. Sí, efectivamente. O sea que el Banco Central emitió el informe de indicador de comportamiento de la economía, que se conoce como IMAE, que permite medir el comportamiento de la economía como un indicador mensual y no necesariamente esperar cada trimestre para poder tener más o menos una idea de cómo marcha, y hace referencia a que la economía en el mes de abril, de manera específica, creció 10.1%. Ese 10.1% del mes de abril, comparado con abril del año pasado, permite que, de acuerdo con el comportamiento que tuvo la economía también en los 3 meses anteriores, en el primer cuatrimestre, la economía registra un crecimiento de un 7.1% en sentido global. Ahora bien, el sector que efectivamente más creció fue el sector de la construcción. Y creció un 36%, Alex Jiménez, en el mes de abril. Y ese 36% estuvo sustentado principalmente por el dinamismo que mostró, por ejemplo, la utilización de cemento gris para la construcción, varillas también para la construcción, y eso se debe, por supuesto, a el proceso acelerado que lleva el gobierno de construcción de aulas, de construcción de escuelas. Pero llamó la atención que durante el mes de abril hubo un crecimiento extraordinario en cuanto a el uso de lo que se conoce como cemento asfáltico. Es el asfalto que se utiliza para reparar calles, caminos, carreteras, y el crecimiento que muestra el Banco Central en ese renglón es de un 298.9%, o sea, un 300%. Bueno, se cuadruplicó el uso de cemento asfáltico durante el mes de abril. Y por supuesto eso marca un crecimiento general de la economía, que tú dices, bueno, sí, pero ¿por qué la autoridad gubernamental cuadruplica el uso de asfalto durante un mes específico, precisamente un mes antes de las elecciones, el mes de abril? Yo te voy a decir, Esteban, como una persona que investiga muchos temas, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención una versión de muchas comunidades que han estado reclamando en las últimas décadas que asfalten calles. Y dicen, cada visita que hace el presidente de la República motiva que días antes de la misma, pues comiencen a faltar calles. Inmediatamente el presidente se va, pues entonces desaparece el asfalto. Se acaba el asfalto. Se acaba el asfalto. Sí. Tú tienes ahí una respuesta rápida. Con la gravedad de que entonces se coloca el asfalto sin preparar el terreno, porque lo hacen de manera apresurada, simplemente para que el presidente sienta que
que se está haciendo el trabajo y que las zonas que él visita son zonas que están en buenas condiciones cuando esa no es la realidad. Yo creo que los presidentes, porque eso no es una costumbre del presidente Danilo Medina, sino que es una costumbre de todos los gobiernos en este país, y los presidentes deberían asumir una actitud de repudio a ese tipo de acciones, porque ese tipo de acciones lo que hace es que afecta a su propia imagen. O sea, ¿cómo yo, como presidente de la República, voy a tener un funcionario que cuando yo vaya a visitar una comunidad, ese funcionario mande 4 o 5 camiones, 4 o 5 tractores y llene el barrio de asfalto, simplemente para que cuando yo llegue que se sienta que hay un ambiente de solución de problemas? Eso es engañarse a sí mismo. Y al engañarte a ti mismo, con eso lo que haces es disgustar incluso más a esa población, porque colocas el asfalto, la población va a sentir que se está colocando por una situación coyuntural, pero aparte de eso, se coloca el asfalto sin preparar el terreno, lo cual indica que ese asfalto dura menos tiempo. Exacto. Y es un doble gasto, porque es como tú botar ese asfalto al colocarlo en un sitio donde tú sabes que no se va a pegar, no se va a adherir de la manera que debe adherirse, porque el asfalto, para poder adherirse bien al terreno, tiene que ser un terreno seco y ya previamente bien alineado, bien alineado bien colocado. y colocado con base en los rodillos que tienen que pasar por ahí, colocarle caliche, acondicionar el terreno. Si el terreno no está acondicionado y no está nivelado, entonces lo que hace es que ese asfalto se despega en cuestión de pocos días y vuelve otra vez el mismo problema, y vuelve otra vez el mismo gasto, o vuelve otra vez la misma protesta de la comunidad que quiere que vuelvan y la arreglen las calles. O sea que creo que eso es engañarse a sí mismo y al mismo tiempo es relajar con la miseria de los pueblos donde las condiciones de las calles, de las carreteras están deplorables, y cuando viene el presidente, entonces arreglan el pedacito. Lo que también ocurre no solo en campañas, sino también para las inauguraciones de estas escuelas, Alex, que cuando el presidente va a inaugurar la escuela, entonces la calle que conduce hacia la escuela la asfaltan, pero no asfaltan el sector completo. Y al no asfaltar el sector completo, entonces se nota que lo hicieron única y exclusivamente porque el presidente va, y eso no es solucionar problemas. Mira, el periódico Primicias tiene una relación de 412 personas de la República Dominicana, que es un listado bastante interesante, que revela cuáles son los 412 dominicanos y dominicanas mejores informados de la República Dominicana. Ahí vemos la portada del periódico Primicia de esta semana, Alex. Sí, Hace y referencia. ese periódico que está ahí tiene uno de esas personas informadas, que voy a decir de dónde es, de la provincia de Espaillat. Y anoche cerca de las 11 de la noche me llamó para decirme, yo cuando vi que tú escribiste sobre el asfalto, que está la columna ahí en Primicias también de esta semana, esa persona me llamó para decirme, mira, Alex, averíguate ahí en el kilómetro 13 de un asfalto que pusieron, que parece que lo pegaron con saliva ahí en el kilómetro 13, cerca de donde está el asunto ese donde estaba la oficina de Indubeca, para que tú veas lo que es el asfalto de campaña y lo que es el asfalto de verdad. Yo le estoy poniendo, porque yo, Alex Jiménez, me he dado el lujo de compartir con expresidentes de la República. Yo le he preguntado, ¿qué hace un presidente de la República en el Palacio Nacional mientras gobierna? Y 2 o 3 de ellos me dijeron, mira, Alex, mucho chisme, muchas peticiones, mucho qué sé yo qué, muchas solicitudes de asfalto, mucha huelga. Pero este es un país que, como dice el hijo de Claudio Camaño, que se llama Claudio Camaño Vélez, debe empoderarse para que el relajo que hay en la República Dominicana se acabe. Relajo con el asfalto, relajo con el gasto público. Ahí, por ejemplo, Esteban, salió un economista esta semana diciendo que el gobierno tiene que buscar 1.500 millones de dólares para cubrir el déficit utilizado en los primeros 4 meses de este año. Sí. Del CRES. Sí, del CRES. El economista hace referencia a eso porque tú sabes que... Apellido Collado, el economista. Sí, Collado. En los primeros 5 meses, 4 meses de este año, el gobierno agotó una parte
considerable de la estimación de déficit que tenía para el año completo. La estimación de déficit para el año completo es de 75.000 millones de pesos. Pero ya para los primeros 3 meses se había agotado prácticamente el 50% de esa cantidad. Entonces es lógico que o el gobierno tal vez no tenga que buscar esa cantidad de dinero, pero entonces tendría que recortar el gasto en una proporción parecida. Él le puso 1.500 millones. Sí, eso 1.500 millones de dólares pudiera ser mucho si se toma en cuenta que el gobierno lo que puede hacer es desacelerar el gasto durante la segunda mitad del año. Y efectivamente así será, porque fíjate lo que ponemos de ejemplo del asfalto, un crecimiento solamente en abril de un 300%, es lógico que en junio no va a crecer 300% el uso de asfalto, en julio, en agosto, septiembre, en octubre, pues ya pasaron las elecciones, entonces ahora lo que va a haber es una desaceleración de todos esos sectores que subieron influenciados por el gobierno en cuanto a la inversión extraordinaria que hizo de gasto de capital para poder complacer peticiones durante el periodo de campaña. Bueno, vamos a pedirle al señor director que ponga en la portada del periódico Primicias, que vamos a leer los titulares. Danilo gobernaría barril de pólvora. Bueno, ahí están los temas. Ese es el titular principal. Atentado a Inver Barreras en el año 1900, atentado a Inver Barreras en el 1967. Nunca fue aclarado. Alvarito Alvelo y el diablo Tomás E. Montaz cubrieron ese acontecimiento, Esteban. Sí, esa fue una situación bastante seria donde la familiares más cercanos de Inver resultaron muertos, incluso él se salvó porque no ocupó ese avión por un asunto casual, si se quiere, y eso le salvó la vida. Grupo Los Praditos asalta en La Castellana, en El Millón, en Los Prados y en el Ensanche Quisqueya. ¿Tú sabes cómo se llama el grupo según la policía? Que anda asaltando y que por ahí, el grupo de los Bebeleche. Oye, eso, ¿cómo es que anda este país? Oye, pero era una barbaridad, entonces andan acabando y ese es el problema de la delincuencia. La gente trabajando y los delincuentes aquí queriéndole quitar lo poco que la gente recibe. Y vemos a la policía que dice que la delincuencia ha bajado porque el índice de muertes violentas se ha reducido, pero no se ha reducido el índice de asaltos. No se ha reducido la ratería, no se ha reducido el jefe de la policía debe decir al país por qué está tan silencioso. No habla, parece un mudo el jefe de la policía. Está calladito, sí. Mira, Esteban, sugieren PLD entregue presidencia del Senado a José Paliza para la gobernabilidad del país. ¿Usted recuerda que Balaguer, siendo presidente, se inventó que Danilo Medina y Jorge Botello ocuparan la presidencia de la Cámara de Diputados? Sí, estando en la oposición. Pues y no solo en la oposición, sino en minoría, porque estábamos hablando que no era un partido mayoritario. Y sin embargo, el presidente Balaguer ciertamente quiso compartir la dirigencia del Congreso, quedándose él con la presidencia del Senado, su partido, entonces la presidencia de la Cámara de Diputados se la cedió al partido de oposición, que en ese caso era el Partido de la Liberación Dominicana. A Danilo Medina precisamente le tocó ser presidente de la Cámara de Diputados en la oposición, estando en la oposición. Pensará igualito Danilo Medina ahora, sentado en el Palacio, de entregarle la presidencia del Senado a José Paliza? Una pregunta muy importante. Bueno, sueña. Acuérdate que Danilo dijo que él quería su Congreso, ¿eh? Bueno, pero el país es el dueño de la República. Danilo Medina es un empleado público que está en el Palacio Nacional y que realmente tiene que ceñirse a lo que diga el pueblo. De actualidad, República Dominicana hoy, dice el periódico Primicia, protestas violentas en Esperanza, advertencia de Estados Unidos, emergencia sanitaria, persiste cuestionamiento a elecciones y abusos policiales en La Romana y Cristo Rey. Bueno, vamos al primer cambio de este día. Vamos a saludar en Santiago a Babi Caraballo, el dueño de uno de los proyectos ecoturísticos en Jarabacoa, River Club. Así que muchos saludos a don Babi Caraballo, un gran televidente de este programa. Y no se pierdan un momentito a Pedro Matos en el segmento de Impuestos y Negocios. Coloquio, el programa económico de la semana.